Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy cosemos un pequeño monedero. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Como te decía, vamos a coser hoy un monedero pequeñito que te puede servir para llevar tus monedas o para guardar pequeños objetos cuando vas, por ejemplo, de viaje. En este canal tenemos varios tutoriales sobre monederos y carteritas. Te los voy a dejar enlazados en la pantalla final del vídeo y también te voy a dejar un enlace en la cajita de información que está justo debajo de esta imagen. Puede que te hayas perdido alguno y te apetezca echarle un vistazo. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas que vamos a usar en el tutorial de hoy. Esto es tela de popelín 100% de algodón de tiendas Julián López. Además vamos a utilizar un kit de snaps. Si no lo tienes, también puedes usar velcro, tijeras, alfileres, una aguja universal del número 9014 e hilo 100% de poliéster, un coselo todo de Gutermann. Cortaremos 4 piezas de 16 por 14, esta es la pieza A, 2 piezas de 14 por 9, esta sería la pieza B, y 2 piezas de 14 por 8, la pieza C. En entretela cortaremos estas piezas. Puedes descargar el patrón de la cajita de descripción del vídeo o bien tomar nota de las medidas. Te dejo aquí la imagen del patrón para que puedas tomar nota. Puedes descargarlo gratuitamente del enlace que te dejo en la cajita de descripción del vídeo o bien de nuestra web www.coserfacilimas.com, de la sección patrones en el apartado bolsos y bolsas. Empezamos por las piezas rectangulares y vamos a planchar la entretela termoadhesiva en la parte posterior de la tela exterior. De la pieza A tomamos una tela exterior y una tela de forro y pegamos las entretelas por detrás, centrando la entretela y dejando alrededor aproximadamente también 1 centímetro de margen de costura. Con la entretela ya puesta tomamos las piezas B y C, enfrentamos los derechos de cada una de ellas y en la máquina cosemos por aquí, al borde de la entretela. Planchamos el margen de costura hacia un lado y después doblamos a la mitad. Tomamos ahora la pieza C y la pieza exterior a la cual le hemos puesto la entretela. La colocamos aquí y pasamos un pespunte a ambos lados, aproximadamente a medio centímetro del borde de la tela. Aquí lo tenemos. Tomamos ahora la tela de forro con la entretela y la colocamos derecho con derecho con otra de las piezas. Tomamos la pieza B, la hacemos coincidir con la parte de abajo y hacemos unas señales a esta altura. En la máquina cosemos desde este punto hasta este otro, rematando un poquito al principio y al final de la costura. Hacemos unos cortes en estas dos marcas y rebajamos los márgenes de costura a 1 centímetro. En las zonas curvas puedes hacer piquetes o bien recortar con una tijera de zigzag. A continuación giramos del derecho y planchamos. Así es como nos queda una vez planchado. Tomamos ahora la pieza B, la alineamos con la parte inferior y con los costados y pasamos un pespunte por aquí, a medio centímetro del borde de la tela. Y además un pespunte visto desde este punto hasta aquí. Y así es como nos queda. Tomamos ahora la pieza de forro, alineamos bien la parte inferior con esta pieza y colocamos unos alfileres. Doblamos la solapa de esta manera para evitar pasar con la máquina por encima de ella. Y por último colocamos encima la pieza que nos queda. Alineamos la parte del bolsillo con la parte baja, colocamos pincitas o alfileres y cosemos todo alrededor de la guata dejando unos 5 o 6 centímetros sin coser. Es importante que respetes el margen de costura de 1 centímetro y que cosas
justo pegadito a la guata. En la máquina cosemos con una puntada recta de 2,5 milímetros. En la parte más gruesa del monedero puedes alargar la puntada a 3 milímetros. Te cuento un truco. Si te cuesta identificar el borde de la entretela una vez que estás en la máquina porque estés usando una tela clarita como esta, una buena idea es pintar el borde con un marcador que luego este se va con el calor de la plancha y así te es más fácil hacer esta costura. Se ve perfectamente en la máquina de coser y te ayuda a hacer ese pespunte. Una vez cosido vamos a rebajar los márgenes de costura dejando 1 centímetro al borde de toda la costura. Y en las zonas curvas, igual que hemos hecho antes, hacemos piquetes o cortamos con las tijeras de zigzag. Por la abertura que hemos dejado sacamos los alfileres y giramos todo del derecho. Para terminar de coser, metemos hacia adentro estos márgenes de costura, colocamos un par de alfileres y pasamos un pespunte visto desde aquí hasta aquí. Ya lo tenemos aquí cosido y ahora colocamos los snaps. Como ves, las solapas no llegan al mismo punto, esta queda un poquito más arriba. Lo importante es colocar los snaps a la misma distancia del borde de abajo para que nos quede más bonito. Lo marco a 3 centímetros del borde inferior y a 2 centímetros del costado. La parte del pinchito va por fuera, dentro colocamos la pieza contraria, presionamos un poco, comprobamos y una vez ahí terminamos de instalar. Marcamos en la tela donde iría la otra parte. Hacemos un agujerito con el punzón y ponemos las otras piezas. La pieza del pinchito va por dentro y su contraria encima. Para ver en detalle cómo usar snaps, te dejo un tutorial en la cajita de descripción del vídeo. También tienes ahí enlaces de compra. Apretamos un poquito con los dedos y terminamos de instalar con la pinza. Y así es como nos queda este monederito. Me parece perfecto para vender como artesanía o bien para regalar. Se hace en un momentito y necesitas muy poca tela. ¿Verdad que es sencillo de confeccionar? Te recuerdo que en la cajita de información que está justo debajo de esta imagen vas a encontrar un enlace al blog con más detalles acerca de este tutorial y también enlaces de compra de los materiales que he utilizado en este vídeo. Si te ha gustado, déjanos debajo un me gusta y también un comentario. Eso nos ayuda a entender cuál es el contenido que más te interesa de nuestro canal. También te invito a que te suscribas al canal, es gratuito y subimos nuevos vídeos cada semana. Puedes seguirnos también en redes sociales, estamos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.